Nos vemos nuevamente en los archivos del terror. Y en esta ocasión te voy a narrar los 7 asesinos en serie más crueles de la historia. ¿Y tú? ¿Con cuántos asesinos en serie crees que te has cruzado a lo largo de tu vida? ¿Y cuántos de olvidables son? Lo que puede intuirse chistoso, loco o bárbaro fue el impulso que Peter Bronsky, el autor del libro Hijos de Caín, necesitó para adentrarse en el mundo de los monstruos. El término asesino en serie como tal no comenzó a utilizarse sino hasta comienzos de 1980, aproximadamente con el descubrimiento del psicópata Wayne Williams. Sin embargo, el sadismo y el desequilibrio mental que conlleva cometer estos actos con tal rigor está presente en la sociedad desde que el mundo es mundo. Antes de la década de los 80, era habitual llamarlos asesinos de desconocidos, asesinatos a patrón o multicidio. Pero sería el agente y perfilador conductual del FBI, Robert K. Ressler, quien explicó que este tipo de actos le recordaba en cuanto a la descripción a unas películas en episodios cortos seriales que se veían los sábados por las tardes en la década de los años 30 y 40. Series de aventuras se llamaban. Tal y como dice Bronsky en su libro, los espectadores volvían siempre al cine cada semana tras semana, debido a que cada episodio tenía un final inconcluso, que solía denominarse el cliffhanger o el gancho. De esta forma, Ressler entendía que era lo mismo que ocurría con los asesinos en serie, que al matar experimentan una tensión que les mantiene enganchados al deseo de cometer otro asesinato que se acerque aún más a sus fantasías. Dorothy, Andrei, Samuel o Richard son algunos de los sencillos nombres que identifican a unas mentes terriblemente perversas y complicadas, capaces de todo: actos de violación, de tortura, mutilación, canibalismo o necrofilia. Esta es una selección de algunos de los asesinos en serie más crueles, fríos y honestamente originales, entre comillas, que recoge Peter Bronsky en su libro Hijos de Caín. Comenzaremos con Andy Chikatilo, el Destripador Rojo. Chikatilo, o el Destripador Rojo, es el mayor asesino en serie de la historia de la Unión Soviética. Nacido en el año 1936, fue conocido por cometer asaltos sexuales, asesinatos y mutilaciones a mujeres y niños entre el año 1978 y 1990. El asesino confesó al menos 56 de los homicidios y en abril de 1992 fue juzgado por 53 de ellos. Tras ser condenado y sentenciado por 52 muertes, fue ejecutado en 1994. Andrei en su infancia era introvertido, inseguro y acomplejado por su miopía. Tenía una especial timidez con las mujeres, algo que le pasó factura en una relación adolescente, la cual se rompió por su impotencia sexual. Años después, tras graduarse como maestro, comenzó a sentirse atraído por los menores de 12 años y se colaba en los dormitorios de las residencias de estudiantes para satisfacer sus deseos sexuales mientras observaba a los niños. A pesar de la disfuncionalidad sexual y el voyerismo que le impedía mantener una erección, logró dejar embarazada a su mujer y ser padre de 2 hijos. Su trayectoria como criminal comenzaría con el secuestro de una niña de 9 años en 1978, a la que convenció para ir a una cabaña a las afueras de la ciudad. Al intentar desvestirla le hizo un arañazo y al ver brotar la sangre le causó una erección. Ahí es donde comenzaría todo. A partir de ese momento, todos sus asesinatos estuvieron marcados por la búsqueda del orgasmo a través de puñaladas, mutilaciones, mordiscos y gritos de terror. Llevó a cabo el canibalismo y en muchas ocasiones aullaba de placer al arrancar los ojos o pezones de sus víctimas. Era experto en extirpar los úteros de las niñas y los testículos de los niños, que se guardaba como trofeos tras eyacular sobre sus cadáveres. Edward Theodore Gain, denominado el Carnicero de Plainfield, nació en agosto de 1996 en Wisconsin. Tras una infancia complicada, rodeado de problemas familiares y una dura disciplina,
Este hombre y su cruel mente y psicópata han alimentado las mentes a escritores y directores de cine y compositores. Su vida estuvo marcada por la muerte, la tristeza y la soledad. Comenzó falleciendo su padre, más tarde su hermano, en un incendio bajo extrañas circunstancias, y por último perdería a su madre y se quedaría completamente solo antes de cumplir los 40 años. Las andanzas criminales de Ed Gein comenzaron poco después de que esto ocurriese. Sin embargo, toda su macabra actividad se descubriría tras una investigación policial en la vivienda del individuo. La desaparición de una mujer en Wisconsin centró la atención en Ed Gein, algo que llevó a los agentes a registrar su domicilio. Cuando estos llegaron, encontraron hallazgos terroríficos de todo tipo que habían permanecido escondidos durante muchos años. Entre ellos destacaba principalmente el cuerpo desnudo de la desaparecida, colgado de los tobillos, decapitado, abierto en canal vacío y de vísceras. Con el tiempo y las propias declaraciones del asesino, se descubrió que habían tumbas de mujeres ya fallecidas en su casa. También curtía sus pieles para hacer objetos como abrigos o lámparas, incluso cinturones con sus pezones. De la misma forma usaba los cráneos de sus víctimas como tazas. La historia y desgarradora actividad criminal de Gein inspiraron la creación de la novela Psicosis, la película Matanza en Texas e incluso El silencio de los corderos. Ahora vamos con Dorothea Puente. Nacida en enero de 1929 en California, Dorothea Helen Gray fue una adorable dueña de una casa de huéspedes y asesina en serie, condenada a cadena perpetua. Con 16 años se casó por primera vez y tuvo 2 hijas a las que dio en adopción. Este proceso se repetiría en varias ocasiones, llegando a casarse hasta 4 veces, dar en adopción 3 niñas y abortar en otro de sus embarazos. Gray fue detenida en varias ocasiones por fraude de tesorería y por poseer y administrar un burdel. Sin embargo, no comenzaría sus crímenes hasta 1982, cuando siendo una dueña de una casa de huéspedes, mató de sobredosis a una de sus amigas y socia de negocios. Después justificó como suicidio por depresión de la misma ante las autoridades. Poco después, un jubilado de la pensión llamó a la policía y acusó a Dorothea de drogarle y robarle. Más tarde mató a su nuevo novio y pidió a un amigo que le ayudase a transportar una caja llena de libros a su nuevo hogar. Sin embargo, esta en mitad del trayecto le pidió que se detuviera y volcó el contenido en las orillas de un vertedero, alegando que se trataba solo de basura. Durante los meses siguientes, la asesina fue guardándose las pensiones de las víctimas, mientras decía a su familia que se encontraban enfermos. Así como también durante años, y manteniéndose a cargo de un hostal, la criminal fue engañando, robando y asesinando a sus huéspedes más indefensos. Su especialidad eran los ancianos, personas discapacitadas y drogadictos. Su modus operandi consistía en dormir a sus víctimas con pastillas, asfixiarlas y contratar a otras personas para enterrarlos en el jardín de su hostal. Esto llevó a denominar ese lugar como la Casa de los Horrores. Ahora pasemos a Richard Cottingham, el destripador de Times Square. Richard Francis Cottingham, asesino en serie de Nueva York entre 1967 y 1980, también conocido como el asesino del torso, se encuentra encarcelado en la actualidad en la prisión de New Jersey. Su carrera como homicida comenzó con la muerte por el estrangulamiento de una mujer, madre de 2 hijos, que encontraron en un automóvil completamente desnuda. Más adelante fueron descubiertos más asesinatos a prostitutas, a las cuales les terminaba cortando las manos y la cabeza, parte de sus cuerpos que nunca se llegaron a encontrar. El criminal, que había usado el mismo hotel para llevar a cabo sus asesinatos en diferentes ocasiones, fue descubierto en su propio escenario del crimen. En este caso, los gritos de terror fueron tan brutales que el personal del hotel llamó a la policía, que detuvo a Cottingham mientras este portaba una navaja, pistolas, una mordaza y píldoras. A pesar de que este había sido condenado a cadena perpetua por 9 asesinatos confirmados, el criminal reclama haber realizado 85 de los 100 homicidios que se le inculcan. Estos asesinos son los peores que puedes tú imaginarte.
masacre, mutilaciones, aberraciones sexuales, violaciones. Es horrible cómo las conductas humanas pueden llegar a estos niveles. Para el próximo video, vamos a hacer un especial de uno de los peores asesinos en serie que pueda existir en la humanidad. El hombre que casi mató a 100 personas a lo largo de su vida, Samuel Little. El mayor asesino en serie de la historia de la humanidad. No te pierdas del próximo video. Y recuerda, soy Red Room y nos vemos en los archivos del terror.